Los saludo entonces, hermano, en el nombre de Jesucristo. Primeramente, agradezco a nuestro Dios la oportunidad que me da de presentar su palabra, un privilegio realmente inmerecido. Lo único que ruego a nuestro Dios es que acomode estas palabras sencillas al propósito suyo, que es confirmar a la iglesia en la verdad presente, ¿cierto?, del Evangelio y darnos el consuelo necesario para perseverar hasta el fin, sabiendo que Él está en el control de todo. Con los hermanos de la iglesia de Talagante, los días miércoles, revisando los libros, ¿cierto? Hemos llegado finalmente a el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, y hemos tocado el capítulo 5 y yo he decidido desarrollarlo un poquito más y compartirlo con ustedes. Una de las cosas que nos llama mucho la atención es de que este libro, que despierta tanta curiosidad, no solamente a creyentes, sino también a incrédulos, incluso por muchas y muy diversas razones. Sin embargo, este no es un libro que esté enfocado a satisfacer curiosidades nuestras, sino al consuelo que Dios quiere dar a una iglesia que es llamada a sufrir. Este libro, por lo tanto, no está escrito solamente para la última generación de creyentes del tiempo postrero, sino para todos nosotros, toda la iglesia, la plenitud de la iglesia, digamos. Por lo tanto, el consuelo que allí el Señor quiere darnos en este libro está absolutamente vigente y es de utilidad también para nosotros. Y ese es el consuelo que buscamos y es ahí es donde nosotros nos enfocamos. El título de nuestro estudio de hoy entonces es el siguiente: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y se basa en el capítulo 5 de Apocalipsis, el versículo 2. Esto lo hemos estudiado muchas veces, estamos quizás al corriente de estas explicaciones. Sin embargo, he considerado repasarlo nuevamente y a mí me han llamado la atención muchas cosas y esas cosas quisiera compartir con ustedes, sobre todo porque van en la línea del consuelo. Hay una ilustración que antes de partir me gustaría entregar para que más o menos podamos percibir, digamos, cómo opera esta revelación dada a Juan. Miren, seguramente muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a un terminal de buses o un aeropuerto también, si ha tenido oportunidad de viajar en avión, y lo que uno ve al llegar es un montón de actividades que están realizando. Es una vorágine, son muchas cosas que aparentemente es un caos a primera vista. Personas que entran, buses que salen, personas dirigiendo, personas con maletas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando a uno se le invita a la torre de control o al centro de administración del terminal, uno se da cuenta que hay un plan y uno ahí tiene otra percepción de que hay alguien que está a cargo de todo y eso sin duda que produce un tremendo consuelo. Bueno, así veo yo Apocalipsis y en ese sentido veo también el consuelo que se le da a Juan y por qué es tan pertinente también para nosotros. Es un consuelo, Dios está al control, a pesar de que la iglesia está sufriendo, a pesar de que Juan está en Patmos, a pesar de todas estas tribulaciones que se están presentando, sin embargo, a primera vista pareciera ser un caos, pero hay alguien que está al control de todo, el que está sentado en el trono, en el cielo, y eso es lo que vamos a ver nosotros hoy día. Brevemente, en el capítulo 1 de Apocalipsis vimos cómo Cristo se presenta, ¿cierto?, con estas características tan particulares que van a constituir precisamente la base de sus amonestaciones a la iglesia. Es el capítulo 2 y 3, o el mensaje a la iglesia. El capítulo 4, aquí nos encontramos con algo muy particular. Todo se centra en el trono en el cielo, en el que está sentado allí. Dios, Padre, la torre de control. Todo se gobierna de allí. Ahí está el plan maestro, como se dice, de todo lo que pasó pasará. Y por eso, ese capítulo 4, a causa de ese control absoluto del Padre, es que recibe esa alabanza tan gloriosa de toda su creación y sus redimidos. Eso es capítulo 4. Y en el capítulo 5, nos encontramos que todo se centra en el Cordero. Ese Cordero que recibe el libro de los decretos de Dios. Recibe ese plan maestro que se ha de llevar a cabo. Y también se describe una gloriosa alabanza al Cordero por su dignidad. Ustedes se recordarán, por ser el único hallado digno de llevar a cabo estos planes de Dios. Y fíjense ustedes que se le alaba con la misma alabanza con la que se alabó y se honró al Padre. Así que siguen orando juntos. Este capítulo 5 es el que me voy a abocar.
Aquí se comienza a hablar de un cordero. ¿Por qué antes de comenzar todo el despliegue de los juicios, de todo lo que vamos a ver en el resto de los capítulos, en este capítulo 5 se habla del cordero? Es porque es necesario recordar el Evangelio, porque en ese Evangelio consta la dignidad del Hijo de Dios, que es lo que finalmente va a posibilitar que Dios traiga su consuelo a la iglesia y el castigo a los impíos y todas las cosas que están destinadas a ocurrir en el tiempo postrero. Este cordero es el anunciado por Isaías 53, en el cual Dios cargó todas nuestras rebeliones y pecados para pagarlas con su vida. Y ese beneficio aprovecha a todo aquel que crea en ese sacrificio que fue hecho por Él. Esta inmolación del Cordero de Dios por nosotros es la dignidad que permite que sea Él el único que puede abrir el libro, los decretos del Padre para la consumación de todas las cosas. Esto es como un poco resumiendo, pero vamos a ver el detalle. Fíjense ustedes, aquí hay cosas muy maravillosas. El capítulo 4 y 5 funcionan como un solo mensaje. Es una visión que empieza en el 4 y pasa al 5. Y fíjense ustedes que cada capítulo o se centra uno en el Padre y otro en el Hijo. Se distinguen al Padre y al Hijo en sus roles. Y esto es lo mismo que el apóstol Pablo hizo, y la otra vez comentamos este versículo que aparece en 1 Corintios 8:6, en que también se distingue al Padre del Hijo con un vocabulario muy particular como el de Pablo, pero en el fondo persigue lo mismo que este capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, que hablan primero del Padre y después del Hijo. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6. Sin embargo, dice, para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, capítulo 4 de Apocalipsis, ¿cierto? Vamos a decir, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, capítulo 5 de Apocalipsis. Un poco lo mismo, está distinguiendo, digamos, cómo obran ellos, y me llama mucho la atención, hermanos, que no tenemos para qué recurrir a la teología académica, porque la misma escritura nos entrega las herramientas para poder describir a nuestra amada Trinidad. Y pidámosle a Dios, aprendamos de estas maneras de hablar de los apóstoles para poder describir estas cosas tan sublimes que involucran a nuestro Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos aquí? Que Padre y Hijo son iguales en poder, honra, gloria, divinidad, pero cumplen diferentes roles. Esto ya lo hemos visto. Pero miren, un Padre del cual proceden todas las cosas, uno que decreta, uno que elabora el plan maestro, por así decirlo, uno que es la cabeza de Cristo, y un Señor Jesucristo que se deleita en obedecer esos propósitos del Padre, por amor y por causa de la verdad, y no porque sea inferior. Un Padre del cual proceden todas las cosas, que es lo que habla en el capítulo 4, la visión del trono, y un Señor Jesucristo que se deleita en obedecer estos propósitos del Padre, capítulo 5. Ese es nuestro Dios, hermanos, bíblicamente descrito. Insisto, un Padre del cual proceden todas las cosas y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Y un buen espíritu, ¿cierto? Que sabemos que es el que está operando esta comprensión. Partimos con eso, valoremos eso. Ahora vamos a la lectura de unos versículos del capítulo 4, donde se habla de este Padre del cual proceden todas las cosas y cómo se le describe y cómo se alaba. Dice así, Apocalipsis 4, del 8 al 11. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Y luego, en el capítulo 5, versículo 1, se introduce al Hijo como Cordero. Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Dios Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Fíjense bien, hermanos. Juan está contemplando al Padre en el capítulo 4 y de repente se introduce en la visión al Hijo de Dios como Cordero inmolado. Y ambos capítulos están unidos por un elemento, es un libro. Un libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono. Un libro o rollo, digamos, que contiene los propósitos de Dios para la consumación de todas las cosas. Que el rollo esté en la mano derecha del que está sentado en el trono se refiere a la autoridad y poderío. Reparemos un poco en este libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, que le pasa al que está sentado en el trono al Cordero. ¿Por qué escrito por dentro y por fuera? Porque contiene todo el consejo de Dios que debe ser ejecutado para el final de los tiempos, sin faltar nada, hermanos. Por eso está escrito por dentro y por fuera. Es raro. Normalmente los rollos están escritos, o los libros están escritos por dentro, pero era todo el consejo de Dios, todo lo que tiene que ser ejecutado. Y por eso que está escrito por dentro y por fuera, para indicar que está la plenitud en los decretos de Dios, en eso, sin faltar nada. Y esto debemos valorarlo. Esto quiere decir, hermanos, que no hay revelaciones particulares a ese respecto, que todos los decretos son dados a una persona y de una vez y para siempre. No hay revelaciones posteriores respecto al final de los tiempos. Y ahora bien, habla de 7 sellos. Sabemos que un sello ya indica que es algo dirigido a una sola persona que puede abrir ese sello. Y sellado porque es un mensaje que solamente lo sabe el que envía la carta, por así decirlo, y lo va a conocer la persona que lo va a recibir. Pero aquí se dice que tiene 7 sellos. O sea, es la plenitud del consejo que permanece en secreto y significa que estos decretos de Dios pueden ser abiertos únicamente, miren, en el momento que el Padre quiera y por una persona que tenga una clase de dignidad muy especial, muy sublime, que satisfaga a Dios plenamente. Entonces, esto es lo que podemos decir respecto a este rollo, ¿cierto? Y estos sellos que son pasados al Cordero. Ahora bien, si recordamos nosotros, habíamos dicho que Dios en esta visión, pero también en todo Apocalipsis en general, siempre está aludiendo a conceptos o a ideas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, alude a Daniel, a la profecía de Ezequiel, a Isaías. Bueno, yo, por razón del tiempo, voy a abocarme a la referencia que hace a Daniel, el libro de Apocalipsis, porque ahí hay alusiones bastante directas con esto que pretendemos estudiar. Sobre todo el capítulo 12 de Daniel. Para los hermanos que ya han leído Daniel y están enterados de algunas de estas cosas, voy a recordar que ahí Dios anuncia a Daniel cosas que deberán ocurrir, estoy hablando del capítulo 12, en el tiempo del fin. Estoy nombrando esta profecía a Daniel, no pensando que es exactamente el mismo libro que recibió el Hijo después en el tiempo postrero, pero tiene la misma connotación, porque son decretos de Dios para el fin de los tiempos. Leamos Daniel 12, del 1 al 2. Observemos lo que ahí se dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, fíjense ustedes, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y no solamente eso, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Sin duda que este es un gran consuelo para un pueblo que está sufriendo, ¿cierto? Daniel estaba en cautividad cuando se le dio esta profecía, con este consuelo, pero se le anuncia una liberación definitiva, un consuelo definitivo, no volver a estar más en manos de los enemigos. Ahora bien, si ustedes observaron ahí, las cosas que se anuncian son muy singulares, hermanos, y tienen que ver con los tiempos postreros, porque dice, en aquel tiempo
Primero, será libertado tu pueblo, el pueblo de Dios, los creyentes, todos los que se hayan escrito en el libro. Bueno, muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La recompensa, el pago. Así que Daniel se entusiasma con esto y se puso muy contento y está muy ansioso por saber cuándo exactamente sucederán estas cosas que ahí se mencionan. Y Daniel llama a estas cosas maravillas. ¿Cuándo sucederán estas maravillas? Porque de hecho son maravillas. La resurrección de los muertos, el pago al mundo, ¿cierto? A los creyentes, a los incrédulos, la liberación del pueblo o la reunión de los escuadrones del pueblo santo, que es lo mismo. Y Daniel llama a estas cosas maravillas. Por lo tanto, las palabras que contiene este libro significan el consuelo definitivo para un pueblo sufriente. Y aquí pasa algo. Como vemos que Daniel se puso muy ansioso, muy contento por saber, porque pensaba que en sus días probablemente iba a hacer esto, pero después se le da a entender que es para posterior y él quiere saber cuándo. Y antes que pregunte, siquiera por el cuándo, se le ordena de inmediato lo siguiente, versículo 4 de Daniel 12. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, no se le permite saber cuándo. Las palabras están cerradas, el libro sellado. Y el tiempo es el tiempo del fin. Para ese tiempo está determinado que este libro se abra. Y dice usted, ocurre algo muy singular, como suele ocurrir en las visiones que Dios da. Daniel oye a un varón vestido de lino decir algo más respecto a estas maravillas que tanta curiosidad le había causado, y en un primer momento se le había dicho que está cerrado, que no se le permite saber. Y luego aquí, como digo, escucha una conversación. Así son las visiones proféticas muchas veces. A veces son directas o a veces se le muestra a dos personas conversando y en esa conversación se alude a algo que le interesa a él. En este caso escuchó a un varón decir algo relacionado con su preocupación. Y dice ustedes qué interesante esto, porque dice así en el versículo 5 en adelante, Daniel 12. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Miren la pregunta que él mismo tenía en su cabeza y no pudo plantearla porque se le dijo que estaba sellado. Y dice, un poquito más adelante, y oí al varón vestido de lino decir, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, fíjense cómo lo dice, la dispersión del poder del pueblo santo, cuando sean reunidos por fin, todas estas cosas serán cumplidas, estas maravillas que Daniel mencionaba y que incluye la resurrección, la reunión del pueblo santo, la recompensa y todas esas cosas, el pago al mundo. Y yo oí, mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? La misma pregunta. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Se le responde lo mismo, la misma negativa. Fíjense ustedes bien que esta expresión anda Daniel no es una invitación a que camine, sino que es un pequeño regaño a causa de lo que ya se le había dicho y que nuevamente tiene que volvérsele a decir de que está sellado y cerrado esta comprensión del tiempo. Es como si le hubiera dicho a Daniel lo siguiente, mira, tranquilo, no seas impulsivo. ¿No escuchaste que ya se te dijo que esto está sellado hasta el tiempo del fin? Es inútil que sigas preguntando. Y justamente al final del capítulo 12 se dice algo más al respecto. Se le dice a Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es decir, esto es como se le hubiera dicho, mira Daniel, no vas a saber ahora cuándo sucederán estas maravillas, porque su tiempo está sellado. Sin embargo, irás al fin. ¿Cómo? Así. Vas a morir cuando llegue tu momento, pero te levantarás para recibir tu heredad, la resurrección, estas maravillas que esperaba,
en el final de los días, y por ti mismo vas a ver el despliegue de estas maravillas. Tremendo lo que se dice a Daniel. El consuelo es para mucho tiempo después. Por eso Daniel se queda un poco triste, pero para animarle, hermanos, y entiendan bien, se le da otra cosa. Mientras tanto, a Daniel se le da una profecía, la llamada profecía de las 70 semanas, que yo aquí no voy a entrar a hablar en detalle porque estamos viendo el capítulo 5 de Apocalipsis, pero estos son como antecedentes. Pero ¿por qué la profecía de las 70 semanas se le dio como consuelo mientras tanto a Daniel? Porque se trata de una profecía en la que Dios da a conocer el tiempo de la venida al mundo del Mesías, del Cordero de Dios que debe ser inmolado por los pecados del mundo. O sea, antes que se permita abrir el libro de los decretos para el fin del tiempo, debe venir el que será digno de hacer esto. Y este es el consuelo que se le da a Daniel por medio de esta profecía. La venida del Cristo al mundo, a ser inmolado por los pecados del mundo. Esto es muy importante, es clave, porque esta inmolación del Cordero de Dios constituye la dignidad incomparable e infinita que tiene que establecerse primero. Y es lo que permitirá posteriormente que sea el único digno de abrir ese libro cerrado hasta el tiempo del fin. Quiero repetirlo de nuevo. Dios no permite a Daniel saber cuándo suceden estas maravillas. La resurrección, el pago, la reunión del pueblo santo, pero le da a conocer el tiempo de la venida del Mesías, quien a causa de su muerte y resurrección recibirá del Padre toda autoridad en el cielo y en la tierra para ser capaz de abrir el libro cerrado y sellado hasta el tiempo del fin con los decretos de Dios reservados para ese tiempo de la consumación. Lo digo por última vez porque puede ser complicado esto. No se le responde a Daniel directamente cuándo van a suceder estas cosas o estas maravillas que llama, porque está sellado, pero a cambio se le da otra cosa. Mientras tanto, una profecía acerca de la única persona resucitada que será causante de que todos los decretos de Dios se lleven a cabo en el tiempo postrero. Esta profecía de las 70 semanas, como es llamada la escritura, ha sido muy maltratada. Sin embargo, lo que podemos decir es que se trata de una profecía absolutamente mesiánica que anuncia la venida del Mesías al mundo en carne y ya se cumplió con la manifestación del Hijo de Dios para padecer por nuestros pecados. Este es el evangelio que la iglesia es llamada a predicar. Esto ya ocurrió, pero a causa de la resurrección del Cristo, queda establecida entonces una dignidad que va a ser invocada en el tiempo del fin para poder abrir ese libro sellado con todo lo que implica nuestra esperanza. En esa profecía de 7 semanas se habla de una persona, ¿cierto?, que iba a venir, que el Hijo de Dios. Y desde entonces, como dice Pedro, el apóstol, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona, mire qué interesante como lo dice, qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Entonces, esta profecía de las 70 semanas, da Daniel, indica la venida de esta persona digna y el tiempo de su venida como Cordero de Dios para ser inmolado por los pecados del mundo. Y digo esto porque la alabanza al Cordero del capítulo 5 de Apocalipsis es precisamente porque fue inmolado y de allí procede la dignidad de este Cordero. Bueno, espero que este punto haya quedado clara. Vamos a continuar entonces. Quiero que queden claro, hermanos, que la posición en que está Juan no es diferente a la de Daniel. Daniel ansiaba saber cuánto se cumplirán estas cosas escritas en el libro, para que el pueblo del Señor sea consolado y los impíos reciban también su castigo. Eso es lo que a Juan también le interesaba y lo que también se le anuncia. Bien, han pasado ya muchos siglos, estamos en el año 2023. El Cordero de Dios ya vino al mundo, Jesús de Nazaret. Ya se ofreció la ofrenda perfecta de su vida por nosotros, hace casi 21 siglos atrás.
Ese es el evangelio que nos habla de la muerte y resurrección del Hijo de Dios en favor nuestro. Este evangelio es el centro de la profecía, hermanos. Este evangelio nos habla de la dignidad y grandeza tan sublime de este Hijo de Dios, que como dice Hebreo, con un solo sacrificio, el de sí mismo, de su vida, quitó para siempre el continuo sacrificio que se ofrecía según la ley de Moisés. Así de perfecto, hermanos, y sublime nuestro Salvador. Esta grandeza es la que nosotros venimos escudriñando y hemos venido creciendo con el tiempo. Y en la medida que esa grandeza del Hijo de Dios se va acrecentando en nuestros corazones, se aplacan las tristezas, palidecen las dificultades, en razón inversamente proporcional, vamos a decir, mientras crece el conocimiento de la grandeza del Hijo de Dios, el Señor nos va dando ese denuedo, esa fuerza para poder soportar todas aquellas cosas a las que somos llamados a sufrir como iglesia. Así que es importante centrarse en el Cordero, en su dignidad, en el Evangelio. De este Evangelio depende toda la profecía. Volvamos ahora al capítulo 5 Apocalipsis. Ya tenemos a Jesús, ¿cierto?, resucitado en el cielo en la visión que le muestran a Juan. Y llega el momento en que el Padre decide llevar a cabo sus decretos para el tiempo postrero. Tiene un rollo en su mano, escrito por dentro y por fuera, con 7 sellos, que indica la plenitud de sus decretos, todo el consejo. Y esta es la imagen que se nos da en Apocalipsis 5. Y aquí viene un dilema. ¿Habrá alguno suficientemente digno de abrir este libro de Dios tan importante? Un libro que contiene las maravillas que deseaba saber Daniel y no pudo en ese tiempo. La liberación del pueblo, resurrección de los muertos, castigo de los impíos. ¿Habrá alguien digno? Apocalipsis 5, verso 2. Y vi un ángel fuerte, dice Juan. Fíjense ustedes lo que llenaba el corazón del apóstol. Este deseo de recibir consuelo, no solamente para él, sino para la iglesia en general. Y el consuelo depende de que se abra ese libro. Y la pregunta es si habrá alguien digno de abrir ese libro. Y en ese entonces ve en la visión un ángel fuerte. Y él a lo mejor se emociona al ver este ángel fuerte, que se describe como fuerte, no por casualidad. Y a lo mejor él pensaría, a lo mejor es él el que puede desatar estos sellos y abrir el libro. Porque hermano, insisto, de la apertura de este libro depende el consuelo del afligido pueblo de Dios, su iglesia, el remanente fiel de entre judíos y gentiles, el creyente en Jesús. Es absolutamente necesario que se haya alguien que pueda abrir este libro. Y se emociona a lo mejor Juan. Sin embargo, pronto se desalienta porque ve que este ángel venía con otra función, hermanos. Este ángel usa toda su fuerza no para abrir el libro, sino para preguntar por todo el universo quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos. Imagínense, ¿cuál no sería a lo mejor el desaliento hasta ese minuto de Juan? Y aquí aprendemos otra cosa. Eso es todo lo que puede hacer un ángel poderoso. Pregonar, pero no puede hacer nada más. No puede abrir este libro siquiera ni mirarlo. ¿Recuerdan ustedes que Job decía que tal la santidad de nuestro Dios, la pureza, la perfección, que incluso notones se da en sus ángeles, en sus siervos no confía, dice, ni la luna tiene brillo y las estrellas son puras a sus ojos. Tanta es la justicia, hermanos, santidad, pureza, que se necesita para tener toda la confianza del Padre y hacer esta labor de abrir el libro. En definitiva, una dignidad, santidad, confianza, pureza que tiene el Padre es la misma que tiene que tener aquella persona calificada para abrir ese libro. Incluso sus ángeles notó corrupción de pecado cuando aquello ocurrió. Y el versículo 3 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo, hermanos, ni aún mirarlo. Tanta es la dignidad que se precisa para abrir este libro de Dios. Cuando aquí se habla, así lo leímos, que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no es que la Biblia o la visión no esté enseñando geografía. No, lo que está diciendo es acerca de una plenitud de búsqueda, que no hubo lugar de la creación
dándonos a escuchar a la voz de este poderoso ángel de Dios. Nos está diciendo que todo lo creado, visible, invisible, tuvo la oportunidad de escuchar ese pregón y de medirse con esta demanda de Dios Santo. Pero lamentablemente ni siquiera pudieron mirar el libro. ¿Qué decir de abrirlo si ni siquiera pudieron mirarlo? Tanta es lo que nos separa a las criaturas de nuestro Dios, máximo cuando las criaturas, nosotros, seres humanos, estamos tan corrompidas. En la tierra, ni un rey, ni un poderoso, ni un conquistador, ni un visionario, ni un religioso, ni un santo tuvo tal dignidad, hermanos. Y en el cielo, ni siquiera en los ángeles que están más cerca del Señor se encontró semejante dignidad. Y valoremos esto, hermanos, porque nadie podrá jamás cuestionar a Dios que no haya hecho una búsqueda y que el resultado fue que no encontró a nadie digno. Nadie va a poder decir que no se enteró de esa búsqueda, porque fue una búsqueda exhaustiva, plena. No hubo nadie digno, nadie. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, y menos de ejecutarlo. Hermanos, si esta fuera el fin de la historia, tendríamos que estar todos igualmente desconsolados que Juan. Ahí se habría acabado todo, hermanos. Comamos, bebamos, que mañana moriremos, como cita Pablo. Vana es nuestra fe. Realmente seríamos los más miserables de todos, como dijo el apóstol. Hermanos, nuestra liberación, el consuelo para los que sufren por causa de Cristo, los muertos en Cristo, como la mamita de la hermana Malvina, como el hermano Scott, como el hermano José, como tantos otros que ya han partido. El juicio sobre los impíos, el pago, el levantarse del polvo un día, nuestra resurrección a vida eterna, todo estaría perdido, hermanos. No habría consuelo, no tendríamos nada. Recordemos aquí que Juan está desterrado en la isla de Patmos por causa, como dice, del testimonio de Cristo y la palabra de Dios. La naciente iglesia incluso estaba sufriendo persecución. Así que, ¿qué sentido tendría padecer todas estas cosas por causa de Cristo si realmente no hay redención? Si estas maravillas no pueden ser abiertas, si no hay hallado digno alguien que pueda desatar estos sellos y llevar a cabo este propósito de Padre, de cual proceden todas las cosas, ¿qué consuelo podría tener estos hermanos en sus padecimientos? Y recordemos que todo esto depende de que el libro sea abierto. Veamos la gravedad de qué significa. Hermanos, el libro Apocalipsis es un libro, así lo veo, así lo entiendo, de consuelo para la iglesia. Si no se encuentra alguien digno de tomar ese libro y abrirlo, no, nada tiene sentido, no hay consuelo. ¿Cómo decirlo? Dios hizo depender el mundo venidero, el nuevo siglo, de hallar a alguien que tenga una dignidad tan incomparable como la suya. Realmente, hermanos, ¿cómo nos conviene que haya alguien así de digno? ¿Cómo necesitamos que haya alguien con semejante dignidad? Así que este llanto desconsolado de Juan en realidad representa la tristeza de todos aquellos hijos de Dios que han aprendido a amar al Señor y a esperar en sus promesas. Solamente los hijos de Dios que aman al Señor van a sentir todo el peso de lo que aquí se está diciendo. Solamente ellos van a empatizar con Juan. Solo ellos, ¿cierto? Los que aman al Señor verdaderamente entenderán la gravedad de este problema, de este dilema, de esta búsqueda de alguien digno que abra el libro del Padre, que es lo que estamos estudiando ahora. Los que tienen hambre y sed de justicia van a comprender esta gran tristeza del apóstol. Porque el que seamos saciados del hambre y sed de justicia y de vida eterna, depende de que se haya alguien digno, hermanos. Y aquí yo me pregunto, hermano, hermana, esta pregunta también para mí, ¿podemos tomarle el peso a este desconsuelo de Juan? ¿Podemos identificarnos con el dolor desconsolado que aquí muestra el apóstol? ¿Puede
usted imaginarse lo que significaría, en el fondo, perderlo todo por no hallarse a nadie digno de cumplir los propósitos de Dios? ¿Nos da tristeza esta posibilidad? ¿O nos tiene sin cuidado? ¿O no pensamos en ello? Bueno, quiera el Señor que nos duela pensar siquiera en esta posibilidad, porque ello querría decir que hemos aprendido a amar al Señor y su verdad. Y si no es así, pidámosle a Él que haga crecer el conocimiento de su Hijo en nuestros corazones para poder amarle de la manera que se merece, porque el digno es Él de ser amado, hermanos. Versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Aquí hay un momento de quiebre. Este no llores que le dice el anciano a Juan, si ustedes se recuerdan, funciona igual que la palabrita pero de las epístolas de Pablo cuando habla de una situación irremediable de la condición humana. Por ejemplo, en Gálatas 1, Pablo, dando sus testimonios, describe cuando en otro tiempo perseguía a la iglesia y la asolaba. Y luego de describirse así de malvado, dice, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Ese pero, hermanos, es maravilloso. Es Dios tomando acción misericordiosamente, trasladando literalmente de las tinieblas a la luz de Cristo a alguien. En Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ese pero es bendito. Bendita palabrita ahí. Porque ese pero lo cambia todo, hermanos. Ese pero es la antesala a la misericordia de Dios, a su consuelo. Y aquí ese pero está descrito con otras palabras. Palabra del anciano que dice, no llores, porque hay misericordia, hay una bendición. Y aquí Juan había contemplado al poderoso ángel, ¿cierto? Que salió por todo el universo, como dijimos, y no oyó a ninguno. Pero, le dice el anciano, no llores, Juan, porque sí, hay uno digno. Hermanos, si la respuesta hubiera sido que no hay ni uno digno, Juan tendría que seguir llorando desconsoladamente hasta morir, desaparecer para siempre. Y no solamente él, sino también nosotros, toda la cristiandad. No importa lo que se nos prometa, si no hay uno digno, no hay consuelo absoluto. Así que valoremos esto, hermanos. Aquí, en este capítulo 5, se nos está consolando con el Evangelio, con la dignidad de uno que entregó su vida y fue resucitado por el Padre porque no encontró engaño en su boca ni dijo mentira. Versículo 5, el consuelo de este anciano le dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Le recuerda este anciano a Juan el evangelio que ya realizó el Hijo de Dios. Con eso lo consuela, con este evangelio eterno. Estos conceptos del león de la tribu de Judá y la raíz de David son conceptos del Antiguo Testamento y son relacionados al Mesías, son mesiánicos. Y este es el consuelo de Dios para Juan y para la iglesia. Así que veamos por qué. Ya sabemos que el león de la tribu de Judá que usa este anciano para consolar a Juan proviene de Génesis 49, 8 al 12. Esta es la bendición de Jacob a su hijo. Judá, te labrarán tus hermanos, tu mano la servirá de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Y quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Esta es la bendición que Jacob da a sus hijos y profetizando acerca del Cristo, sobre todo cuando le corresponde bendecir a Judá. En general, profetiza que a través de su descendencia vendría un legislador perpetuo y le llama cachorro del león, uno que va a vencer, un legislador. Y luego, el otro concepto, la raíz de David, dice,
que también usó este anciano para consolar a Juan, es tomado de Isaías 11. Del 1 en adelante yo voy a leer algunos trocitos de versículos para ir ilustrando esto. Dice Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Versículo 4:5 de Isaías 11 dice, juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y fidelidad ceñidor de su cintura. Versículo 10 de Isaías 11. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la que menciona este anciano, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, fíjese, como bandera a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y versículo 12 de Isaías 11, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Estas maravillas que Daniel ansía saber cuándo, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Aquí se promete entonces, con estas alusiones al Antiguo Testamento, se promete que aunque la dinastía de David había sido casi destrozada por el pecado de la descendencia, sin embargo, del tronco saldrá un renuevo que gobernará y reinará eternamente, dice la palabra. Uno que legislará para siempre, uno en cuya mano está el cetro de justicia, así lo describe. Uno que juzgará con equidad por los mansos de la tierra. Esta raíz de Judá estará puesta por pendón, bandera a los pueblos y será buscada de los gentiles. Eso más o menos extrayendo lo que mencionaba Isaías. Y dice que juntará a los desterrados de Israel. Y recalco las maravillas que deseaba saber Daniel. ¿Cuándo ocurrirán? Maravillas que están contenidas en este libro que debe ser abierto para consuelo de su iglesia. Hermanos, y no solamente este anciano de la visión consuela a Juan recordando estas profecías del Antiguo Testamento. No solo le dice que ha llegado, sino que además ha vencido. Qué tremendo consuelo. No hay necesidad entonces de que Juan siga llorando, hermanos. Si el prometido ya llegó, no hay para qué seguir llorando desconsoladamente. Hay uno digno de abrir el sello, lo que está diciendo. Es el esperado, el león de la tribu de Judá, la raíz de Isaí, el conquistador. Ese es nuestro Redentor. Nadie ha podido contra él. Entonces, ¿por qué llorar? Eso es lo que está queriendo decir este anciano como consuelo a la iglesia. Juan se queda con esta imagen de un león vencedor, el león de la tribu de Judá. Y es notorio, porque después en el versículo 6 dice, escuchó primero, ¿cierto?, que el león de la tribu de Judá ha vencido. Y luego miré y vi, pero no vio lo que él había pensado ver. Él se ha imaginado que iba a haber un conquistador, un rey potente. Y se voltea y ve algo muy diferente a un león. Versículo 6 completo. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Juan está esperando ver un grande y poderoso león. Un león tan fuerte que supera la fuerza de todo ser angelical. Pero ve un cordero, hermanos. El animal más débil, más sumiso y manso de la creación. Porque el león representa lo más fuerte, ¿cierto? Pero el cordero es la representación de lo más débil. Pero no solamente ve un cordero, hermanos. Ve un cordero como inmolado. Esto es como se le hubiera dicho a Juan, mira, hay uno potente, digno. Se trata del león de Judá, la raíz de David. Él ha vencido. ¿Y cómo ha vencido? Podría preguntar Juan. Así, como un cordero inmolado, hermanos. Esto yo lo encuentro tremendo porque son ideas carnalmente muy opuestas. Sin embargo, tienen una armonía espiritual que solo la comprenden cuando el Señor nos hace amar a Cristo y nos revela este significado profundo que hay en estas descripciones. Mira, hay una paradoja. El libertador, para libertar, tenía que sacrificarse. El poderoso tenía que hacerse débil para vencer. Amén. El león tenía que ser cordero. Y aquí hay
una sabiduría tremenda. El apóstol Pablo dijo, hermano, yo sé que se van a alegrar conmigo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esta, podríamos decir, la paradoja del Evangelio, que el Señor vence, instaura su reino, no por la potencia del león, sino por la debilidad del cordero, pero infinito en dignidad. Esto, sin duda, bate toda sabiduría humana. Y Dios quiere hacer las cosas así. Él se place en hacerlo así, por eso es Dios. Pero, ¿cómo choca la mente carnal con estos conceptos, hermanos? Dios vence por medio de la debilidad. Dios vence por medio de un cordero. Y hay también otra cosa que tenemos que degustar de esta descripción. Miren, frente a aquel que es descrito que tiene el rollo en su mano derecha y se sienta en el trono, ¿cierto? Que es Dios Padre. Hay como un mar de vidrio, ¿se acuerdan ustedes que se describía en de Apocalipsis 4? Es decir, nadie se puede acercar a Dios, porque según ese capítulo, del trono salían relámpagos y truenos y voces. Solo Dios puede estar en medio del trono. Nadie se puede acercar. Nadie más es digno de estar allí. Solo Él puede recibir alabanza, gloria. Solo Él puede ocupar ese lugar. Pero he aquí, el león, como cordero inmolado, es el único que tiene la suficiente dignidad como para acercarse al Padre de gloria y tomar de su mano derecha el rollo con los decretos. Hermanos, qué tremenda dignidad. Todas las criaturas no podían ni siquiera mirar el libro. No podían ni siquiera atravesar ese espacio por causa de los truenos y relámpagos y voces que habían allí. Juicio en el fondo. Y sin embargo el Cordero como inmolado lo puede hacer. Filipenses 2 dice, el cual, siendo en forma de Dios, podríamos decir como león, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Cordero inmolado. En Génesis decíamos que su reino no pasará, que la justicia será la descripción de su reino, pero también lleno de gracia y de verdad como un cordero. León lleno de gloria y majestad, ¿cierto? Pero cordero lleno de bajeza, de humildad y mansedumbre. Esto es tremendo. ¿Cómo estas dos cosas pueden estar unidas? El león con todo dominio, poder y autoridad, y el cordero sometiéndose voluntariamente a obediencia. Bueno, hermanos, este es el Hijo de Dios al cual adoramos, pues. Esta es la descripción bíblica de la dignidad del Hijo de Dios y su relación con la divinidad al cual adoramos. El Hijo de Dios no se encarnó porque fuera menos que el Padre. No, el Hijo es Dios, es divino, de la misma naturaleza que el Padre, pero voluntariamente se somete a Él porque le ama, y esto lo hemos estudiado, y por causa de la verdad. El león lleno de gloria y poder, por un lado, y el cordero sujeto a obediencia. El león en todo igual al Padre, el cordero sumiso a Él. Bueno, este es el consuelo que se le da a Juan, el Evangelio, el cordero como inmolado que ha vencido. Y es el consuelo que tiene que Él traspasar a las iglesias a las que escribe, o sea, a nosotros. Así que, hermanos, no lloremos, no estemos desconsolados respecto a estas cosas. Porque como dice aquí, el león de la tribu de Judá ha vencido cuando se humilló como un cordero. Esto es realmente tremendo, hermanos. Y luego se nos pasa brevemente a describir los atributos del cordero, que nos dan más todavía sustancia a esta dignidad del cordero. Se dice en el versículo 6, la segunda parte, que tiene 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los cuernos sabemos que indican poderío, pero este tiene 7 cuernos, ¿cierto? Es decir, la plenitud del poder, la misma plenitud del poder de Dios. Imagínense, en Apocalipsis estamos aprendiendo también de su divinidad, de su igualdad a Dios. Así que no despreciemos este libro, hermanos, como una curiosidad. Al contrario, aprendamos del Cristo, de la redención y de nuestro Dios. Estos 7 espíritus de Dios que se mencionan aquí, que tiene también el Cordero, indican la omnisciencia. O sea, que todo lo sabe igual que Dios. Es el mismo atributo que tiene el Cordero.
El Cordero entonces tiene la plenitud también del conocimiento y sabiduría del Padre, fíjense ustedes. Así que esta visión está diciéndonos que a pesar de la fragilidad de este Cordero como inmolado, sin embargo, en todo es igual al Padre. Eso es tremendo como lo dice. Por el hecho de estar sujeto al Padre, no por eso es menor en divinidad. Estos atributos también son parte de la dignidad y perfección del Cordero. Y luego dice que vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Observemos que este Cordero como inmolado se dice que está de pie. Así dice, vi de pie un Cordero como inmolado. Y ese Cordero inmolado tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono. Este Cordero descrito como inmolado, pero que está de pie, también hay un significado en eso. Quiere decir que está inmolado, pero no está muerto. Fue inmolado. Ahora está de pie. No está muerto, está vivo. Luego de padecer, ha resucitado por el Padre. Por medio de la resurrección, ¿cierto? El Padre lo declaró al mundo como su Hijo, en el cual toma contentamiento. Esto lo hemos visto de muchas maneras, pero no nos dejamos de alegrar al escuchar esto. Siempre fue Hijo, ¿cierto? Pero por la resurrección lo declara al mundo de una manera poderosa. Y lo declara sacerdote también según el orden de Melquisedec en ese mismo acto. Así que este Cordero como inmolado está de pie, hermanos. No es una representación de alguien muerto, de alguien que fue inmolado pero está de pie. Maravilloso, hermanos. ¿Cómo podemos gustar cada palabra que el Espíritu nos pone allí? ¿Quién podía detener al Cordero de Dios de tomar el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono y de abrir los sellos, habida cuenta de esta dignidad sublime e infinita? ¿Quién podía detenerlo, pues, hermano? ¿Quién? No hay nadie que complazca más a Dios. No hay ni uno que le dé plena satisfacción y confianza que su Hijo Jesucristo. Lo probó, lo señaló, lo resucitó. ¿Qué mayor aprobación? Hermanos, si estamos fuera de Él, si no estamos en la fe de Cristo Jesús, por más buenas obras que hagamos, por más que nos esforcemos en dar caridad, en portarnos bien, en asistir a la iglesia, etcétera, seguiremos siendo desagradables a Dios. Las obras que hacemos como cristianos no son agradables por sí mismas, por lo que hacemos, sino porque las hacemos en nombre de Jesucristo, del Hijo de Dios, del único que agradó al Padre, en el cual se complacía. Estas cosas las hacemos invocando la dignidad infinita del único digno. No son aceptas. Esa es la única razón por la que nuestras obras ahora como cristianos pueden agradar al Padre y nuestras oraciones pueden ser escuchadas por Él, porque lo hacemos invocando la dignidad del nombre de Jesucristo. Así que valoremos esto también, hermanos. Esos son parte de los méritos que se hablan y que muchas veces no se comprenden, los méritos del Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo vence el Cordero? Aquí se dice, el versículo 8 al 10 dice, y cuando hubo tomado el libro, este Cordero, el único hallado digno de hacerlo, de mirarlo, de cerrar los sellos, de leerlo y de ejecutarlo, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, lo mismo que hicieron ante el Dios Padre. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado. Y ahí la dignidad. Él es digno, porque es el león de la tribu de Judá, pero porque era león se hizo cordero. Ahí hay una comprensión muy hermosa que no debemos cansarnos en profundizar. Y dice, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Él es digno, hermanos, porque ha derramado su sangre por nosotros. ¿Cuánto necesitábamos a alguien así, hermanos? Todo nuestro bien viene de esa sublime dignidad suya, hermanos. Realmente Él es digno de tomar el libro porque fue inmolado. El punto de lo que venimos diciendo aquí es que hay un redentor digno, hermanos. Uno que ha vencido en la cruz. Uno cuya dignidad ha hecho posible que las promesas del Padre se cumplan. Uno que es el consuelo de Daniel, de Juan y de toda la cristiandad. Eso es lo que venimos diciendo. Para el mundo,
Cristo en la cruz no lucía ni remotamente como un rey victorioso. Pero, ese bendito pero, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Una sabiduría sublime con la que Dios hace estas cosas. Dice Pablo, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y en Hechos 13:41, el apóstol toma una palabra del Antiguo Testamento, una profecía, y dice, contemplando este acto sublime en la cruz de este león venciendo como cordero, dice, mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, aunque alguien os la cuente, y esa obra la hizo hace 21 siglos atrás, cuando el Hijo de Dios se entregó por nosotros, dando hasta su última gota de sangre, para que el pago de nuestras rebeliones y maldades no cayeran sobre nosotros, sino que cayeran sobre Él. Pero por cuanto nunca hizo pecado ni fallado engaño en su boca, el Padre escrutó su vida, escrutó su obra y lo levantó gloriosamente y lo llevó a su diestra en el cielo, donde está esperando para abrir estos decretos y consumar el fin de todas las cosas y traernos también la recompensa, el pago, la resurrección y también la reunión del pueblo santo con Cristo para ir a morar a sus moradas celestiales que Él ha prometido. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermanos, ¿valdrá entonces la pena sufrir por el Señor? ¿Valdrá la pena lavar nuestras manos en santidad, a pesar que seamos menospreciados por el mundo? Acuérdense usted que David tuvo un momento incluso que vaciló, porque veía que el mundo prosperaba, el mundo impío prosperaba a veces y no era castigado por nadie, y él lavaba sus manos en santidad y procuraba andar en temor de Dios, y sin embargo era azotado todo el día. Pero después recibió la respuesta, ¿no es cierto? Pero ¿valdrá entonces la pena no vivir conforme a la corriente de este mundo? ¿Valdrá la pena servir a Dios antes que a los hombres? ¿Valdrá la pena confiar en las promesas del Señor? ¿Hay perdón de pecados en su nombre? Respuesta rotundo, sí, porque el Cordero no fue inmolado en vano. Venció en debilidad y Él es digno, hermano, y está vivo, e intercede por nosotros. Tenemos este cántico del Cordero, ¿no? Maravilloso, tremendo. Dice, versículo 11 al 14, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, los mismos lugares donde fue buscado y fue pregonado si había alguien digno, ¿cierto? Bueno, a los mismos lugares y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué pasaje, hermanos, más claro respecto a la divinidad del Hijo de Dios? Nadie puede ser adorado que no sea Dios. Y aquí tenemos al Padre y al Hijo recibiendo la misma honra y gloria. Por eso, ¿se acuerdan ustedes que Jesús dijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre? El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Y aquí tenemos que todos los redimidos alaban al Cordero, al Hijo de Dios, tal como honran al Padre, en igual de condición. Así que todos aquellos que dicen ser celosos, testigos de Dios y que le adoran, pero menosprecian al Hijo, como dice nuestro pastor, malas noticias. No están adorando ni al Padre ni al Hijo. Así que hermanos, Dios ha querido que las cosas sean así. Unámonos entonces, hermanos, a esta alabanza incomparable. No solo de boca, dice con nuestras vidas.
Y me recuerdo aquí de este capítulo 12 de Romanos, cuando el apóstol nos llama a presentar en sacrificio vivo nuestros cuerpos, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, porque el Cordero es digno de todo eso, hermanos, de toda nuestra rendición. Y con esto termino. Pero este Cordero, manso y humilde, que venció en la cruz de la manera sublime que hemos aprendido, no nos olvidemos nunca que sigue siendo león. Apocalipsis 16 dice, los impíos, y decían a los montes y las peñas, caigan sobre nosotros y escóndannos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, hermanos. Hagamos caso a la palabra de Dios, seamos obedientes, honremos al Hijo para que no se enoje y perezcamos en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Salmo 2:12. Quiera Dios, hermanos, hacernos crecer en la comprensión de la infinita dignidad de este Cordero suyo, que se entregó de semejante manera por nosotros. Hermanos, si hay consuelo de Dios para sus hijos, este proviene únicamente de la dignidad de este Cordero como inmolado que está de pie ante el trono de Dios en los cielos intercediendo por nosotros. Quiera el Señor bendecir esta palabra, hermanos, que sea de consuelo para nosotros, tal como lo fue para los cristianos de ese tiempo, tal como lo fue para Juan, tal como lo será para cada cristiano que nazca hasta que Dios no consume todas las cosas y nos haga valorar esto que Cristo hizo por nosotros, amarlo por su dignidad, amarlo por su entrega, amarlo por su obediencia, por esta voluntad en la cual nosotros somos trabados. Nos encontramos de repente en esta salvación, en esta gloria, por causa de que el Hijo fue obediente y nos amó de esa manera. Así que, hermano, con esto termino este estudio. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que tengamos una muy buena tarde y que su Espíritu nos acompañe haciendo meditar en estas cosas y que las guardemos en nuestro corazón ahora y siempre. Gracias, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermano Alex, por recordarnos de esta dignidad de Cristo. Nos dice Hebreo, el cual en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte. Fue oído por su reverencial miedo, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y consumado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que lo obedecen. Dice, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro Señor. Quiero dejar a mi pastor, si tiene algún comentario, pastor, a lo dicho por nuestro hermano. Sí, Apocalipsis 9:16 dice que en la vestidura de su muslo tiene escrito el Señor Jesús cuando venga en las nubes del cielo, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces aquí es como viendo como león, ¿no? Como decía nuestro hermano, cuando vengan las nubes del cielo a dar el pago a los que no obedecen el Evangelio y a resucitar a los justos. Y también en 1 Corintios 15, muy leído de nosotros, dice, el versículo 24 dice, luego el fin cuando entregará el reino a Dios y al Padre. Él va a entregar el reino a Dios y al Padre. Ahí se ve que es un cordero también. Y dice, cuando haya quitado todo imperio y toda potestad, o sea, destruya al diablo, todos los enemigos, dice, porque es menester, dice, que él reine hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Es decir, el Señor gobernará hasta cuando acabe el último enemigo de nuestro Dios y todos sus enemigos queden debajo de sus pies, es decir, cuando Él regrese en el día postero con gran poder y gloria a resucitarnos y a dar el pago a los que no obedecen al Evangelio. Y finalmente, después de la batalla de Gog y Magog, cuando el Señor destruya a Satanás y a todos los que rodeen la ciudad santa. Así que Él ahí acabará, entiendo yo, su labor de Rey de Reyes, porque entregará el reino al Padre, y en eso veo yo una nobleza grandiosa, su humildad como un cordero, lo veo incluso en ello. El Señor entregará el reino al Padre para que Dios sea el todo y en todo. Eso quería comentar. Gracias, hermano.